El caso del que hablaré es el de una mujer conocida por el seudónimo Julia. Quédate porque te contaré esta historia. ¿Quién es Julia? El doctor Gallagher describe a Julia como una mujer de mediana edad, caucásica, que vive en Estados Unidos. Ella misma se unió a la iglesia que a su vez le envió a un psiquiatra. Julia estaba convencida de que estaba siendo atacada por un demonio, o peor aún, por Satanás. Esta mujer reveló que estuvo involucrada en varios grupos satanistas durante mucho tiempo. Todo esto a pesar de haber sido criada con valores cristianos. A pesar de que ya no sentía fe en la religión, Julia decidió volver a la iglesia para que le realizaran un exorcismo. Luego de hablar con el psiquiatra, él notó que ella no padecía ningún trastorno mental. Por el contrario, la describió como una mujer muy inteligente. A pesar de ello, Julia caía frecuentemente en estados de trance. Estos trances se caracterizaban por venir acompañados de fenómenos muy extraños. Insultaba y provocaba a los doctores. Utilizaba un vocabulario soez y escatológico. Su voz era distinta a la habitual. Al salir de esos estados, Julia no podía recordar nada de lo que había hecho. Gracias a ese detalle, algunos doctores formularon de que quizás Julia sí padecía de algún tipo de trastorno de la personalidad, pero rápidamente fue descartado porque ella no presentaba ciertos signos específicos. El doctor Gallagher decidió expandir su equipo de colaboradores. Para ello contrató a psicólogos altamente preparados, 4 sacerdotes, un diácono y su esposa, 2 enfermeras que también eran monjas, y por último, voluntarios. Para ayudar a Julia se reunían con frecuencia, pero durante las llamadas telefónicas que se hacían para organizar este tipo de reuniones, había una voz que interfería con las llamadas. Esta era la voz de Julia durante sus estados de trance, pero ella no estaba enterada de las reuniones y mucho menos se encontraba en el momento donde las estaban realizando. Tampoco era posible que Julia conociera todos los números telefónicos del equipo. Aún así, durante las llamadas telefónicas se podía escuchar una voz aguda y fuerte decir cosas bastante extrañas. En una de esas llamadas se puede escuchar lo siguiente: déjenla en paz, idiotas, ella es nuestra. Váyanse y déjenla en paz. Cuando le preguntaban a Julia sobre eso, ella siempre decía que no recordaba nada de lo que había hecho, aunque habían personas que recordaban esa voz. Pero Julia tenía otros comportamientos bastante extraños. Además de los estados de trance y las voces, la mujer manifestaba habilidades psíquicas. A veces los objetos a su alrededor comenzaban a levitar. Otra peculiaridad es que Julia conocía cosas que nadie podría haber sabido. De hecho, era capaz de dar información sobre pacientes, fallecidos o cualquier familiar de las personas que colaboraron ese día. Un ejemplo es su capacidad que tenía para describir con detalle el tipo de cáncer de uno de los familiares fallecidos de uno de los miembros de la sala. En otra ocasión le dijo a uno de los doctores: anoche tus gatos enloquecieron, ¿no? La noche anterior, los gatos de este doctor, que usualmente eran tranquilos, comenzaron a pelearse a eso de las 2 de la mañana. En otra ocasión fue capaz de adivinar en dónde se encontraba uno de los sacerdotes, lo que tenía puesto y lo que pensaba. Todo esto fue confirmado después por el mismo sacerdote. Luego de todos estos estudios decidieron realizarle un exorcismo. La ceremonia comenzó un caluroso día de junio. A pesar del tiempo, la sala donde se llevó a cabo este ritual estaba muy fría. Pero cuando la voz que habitaba en Julia comenzó a hablar, la habitación ya estaba muy caliente. Al comenzar el ritual, Julia entró en un trance sosegado. Luego de varios cánticos recitados por los sacerdotes presentes, ella comenzó a hablar, pero no solo una voz, sino decenas. En un momento, una de esas voces comenzó a hablar en español y en latín, aunque Julia solo conocía su lengua natal, el inglés. Es innecesario afirmar que estas voces eran desafiantes, blasfemas y que estaban muy furiosas. Julia comenzó también a desplegar una fuerza increíble, tanta que 2 monjas y 3 voluntarios apenas podían mantenerla quieta. Fue entonces cuando comenzó a levitar sobre la cama en un lapso de media hora. Las entidades dentro del cuerpo de Julia podían identificar si era agua bendita o agua común. Se llevaron a cabo 2 sesiones de exorcismo, pero ninguna dio resultado. Estas sesiones fueron suspendidas por la misma Julia. Resulta que ella se encontraba muy cansada por todo y actualmente no se sabe dónde está. Y hasta aquí. ¿Conocían esta historia?